Padre Celestial, Señor, gracias por la bendita oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, buscando conocer y aprender más de ti, de tus palabras, Señor. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, Señor, que quites cualquier velo del entendimiento que pueda haber en nuestros corazones, que esté impidiendo que podamos recibir tu palabra, Señor. Que la semilla que caiga, Señor, produzca fruto, Señor, te lo pedimos. Que podamos ser entendidos y discernidos de los tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, ya vimos el periodo de la iglesia, sí, cómo termina todo. No termina muy bien espiritualmente para la iglesia, de hecho termina mal. Y en medio de esa situación sucede el rapto. Habíamos comentado ya que sucede en el rapto, cómo nuestros cuerpos son transformados. Es el evento esperado por la iglesia, por los cristianos, Sí. la bendita esperanza. Y después del rapto vimos que comienza el periodo caracterizado por la apostasía y el gran engaño. El gran engaño que va a buscar encubrir lo que realmente sucedió en el rapto, que la gente no voltea para ver a Dios. Y en donde va a terminar y culminar con la adoración del anticristo, ¿sí? Posicionar al anticristo en el poder y el culto al anticristo. Habíamos visto eso. Y habíamos comenzado que con el rapto comienza el periodo que se llamaba principio de dolores. ¿Por qué principio de dolores? ¿Alguien se acuerda? Dolores Hidalgo, no. Principio de dolores. Por todas las cosas que se están sucediendo en destrucción para mí. Porque nada de lo que estamos viviendo ahorita es lo que viene. Sí, bueno, habíamos comentado que Jesús le puso ese nombre, ese periodo, lo bautiza como principio de dolores porque va aumentando la frecuencia y la intensidad de los dolores que van derramándose sobre la tierra, hasta que termina con el alumbramiento, con el desenlace final, que es la venida del Señor, la segunda venida. Entonces, dentro de ese periodo habíamos visto que el periodo de dolores se caracterizaba por qué iba a suceder en ese periodo. Terremotos, hambres, Enfermedad. pestes. En ese tiempo es cuando también que un día de trabajo vas a que una pieza de pan vas a tener que trabajar todo el día, ¿no? Hambres, crisis económicas. Sí, la peor crisis económica es aquí donde va a estar sucediendo. Hambres, crisis económica, pestes, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, ¿sí? Y persecución mundial contra los cristianos. Hemos visto eso, ¿sí? Ese periodo de principio de dolores. Y vamos a entrar a detalle acerca de esto. Vamos a ir desmenuzando qué onda con el principio de dolores y vamos a ver qué onda con los falsos cristos que van a surgir, que es el caballo blanco que hemos visto ahí, ¿sí? Obviamente después del rapto va a haber, y con los caos económico y con todo lo que se va a estar desenvolviendo, va a ser el tiempo oportuno en que se van a levantar muchos falsos cristos, no solamente uno, van a ser, dice Jesús que en plural, que se van a levantar muchos falsos cristos. Y es entendible por el caos económico, religioso, social que se va a dar en esos días. Pero aunque se van a levantar muchos, y dice Jesús que van a engañar a muchos, uno de ellos es el que va a sobresalir y va a terminar engañando al mundo entero. Habíamos comentado eso. Entonces aquí es donde entramos en la característica del anticristo. ¿Quién es esta figura del anticristo? El anticristo, chicos, la Biblia menciona del espíritu del anticristo y menciona que ha habido varios anticristos, hablando de los líderes políticos que se han opuesto a la fe cristiana. Pero la Biblia aclara que especialmente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se espera a un líder político que va a tomar preeminencia en este en este tiempo final que se prepara para el mundo. Y tiene varias características este anticristo, ¿sí? De hecho, la palabra anticristo en realidad se podría traducir, de hecho la traducción más fidedigna sería pseudocristo, ¿sí? O un falso Cristo, o alguien en lugar de Cristo, ¿sí? Porque no se va a presentar como una antítesis o una oposición a Cristo, ¿sí? Lo sabemos que es, pero se va a presentar como diciendo que Él es el Cristo, haciéndose pasar como un Cristo, ¿sí? Como el Cristo. Y
Algo que, una de las características que se menciona acerca de este próximo líder mundial, Segunda Tesalonicenses 2, del 6 al 9, habla de que va a ser revelado después del rapto. Dice, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues es anarquía y está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Esto de que algo lo detiene, se refiere al Espíritu Santo que habita dentro de la iglesia, ¿sí? Corporalmente en la iglesia. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y sabemos que la iglesia lo detiene por medio de la presencia de Dios dentro de ella. Porque ¿se acuerdan cuando se desata el primer sello, el sello blanco? Habíamos comentado que están los 24 ancianos ya en el cielo, juntamente con el Mesías, ahí siendo testigo de lo que se va a desatar sobre la tierra. Y el primer sello que se desata es el caballo blanco, que habíamos comentado que no es Jesús. ¿Por qué habíamos comentado que no es Jesús ese caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6, con el primer sello blanco? Porque va cabalgando con mala compañía, porque son parte de los juicios para el mundo, y porque Jesús está desatando los sellos ahí en el cielo al mismo tiempo. Es el que está haciendo eso, exactamente. Entonces, habíamos comentado que eso. Entonces, ves que la iglesia ya no está ahí, y la primera cosa que se desata es el caballo blanco, ¿sí? La iglesia desaparece, y es entonces cuando es revelado el anticristo. Empieza su carrera política, no es como que inmediatamente está ya en el poder, ¿sí? Y otra característica del anticristo es que el gran engaño y el movimiento apóstata va a sentar las bases ideológicas para posicionar a este futuro líder como Dios. Sí, dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame a Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Es aquí donde se pone interesante la cosa. Les adelanto un poquito, pero aquí en este pasaje menciona que ¿quién es el que se sienta en el templo de Dios declarando que es Dios? ¿Quién? El anticristo, ¿verdad? Sí. Y Apocalipsis dice que el que ponen en el templo como Dios, ¿saben quién es? A la imagen del anticristo, a el que le dieron vida, sí. Y sí saben ahorita toda la mecánica, la dinámica que hay con la inteligencia artificial y cómo quieren transmitir una personalidad a un ser artificial. No sé si vieron la película de Transcendental con Johnny Depp. Esas películas, chicos, están transmitiendo lo que la filosofía o las metas que se están trabajando tras bambalinas en el ámbito científico, sí. Y muy bien podría reflejar esto. También algo que podamos saber del anticristo, que la Biblia menciona, es que viene en Daniel 9:26, que vendrá de lo que fue el antiguo imperio romano. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué decimos eso? Fíjate lo que dice. Dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido, sí, al Mesías. Este se quedará sin, y la ciudad y el santuario serán destruidos por el ejército de un futuro gobernante que vendrá, sí. Entonces dice que la ciudad y el templo va a ser destruido por el ejército de un futuro gobernante que va a venir. Hace un juego de tiempos interesante. ¿Quién fue el que destruyó la ciudad y el templo en el año 70? Tito. Fue el ejército romano, a mano de Tito. Curiosamente, los historiadores saben que el ejército particularmente que estaba dirigido, el ejército romano que fue llevado para destruir Jerusalén, eran
asirios, eran personas de Siria. Pero bueno, sabemos que fue el ejército romano el que lo hizo. Entonces sabemos que si es el príncipe de esa zona, ¿sí? El que va a surgir, tiene que ser del imperio romano. Lo cual podría ser la Unión Europea, pero no limitado a la Unión Europea. ¿Se acuerdan qué abarcaba el Imperio Romano? Abarcaba la parte norte de África y también el Medio Oriente, sí. Irak, Irán, sí, donde era Babilonia, donde era Jerusalén. Toda esa zona estaba... Siria, exactamente. Toda esa zona la abarcaba. Sí, así es. Acuérdense, de hecho, la parte oriental sobrevivió más años que la parte occidental. Sí, acuérdense que se dividió en dos. Cuando Constantino movió la capital de Roma a Constantinopla, esa parte quedó, se mantuvo firme durante más años que la parte occidental. La otra cuestión del anticristo es que se dice que va a ser de Siria, que es un asirio, ¿sí? Justamente cumpliendo las características del Imperio Romano. Dice Isaías 10, del 5 al 12. ¿Qué aflicción le espera a Siria? La vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo en el cual estoy enojado. A Siria los saqueará, los pisoteará como al polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Lo más adelante dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión, en Jerusalén, se volverá contra el rey de Siria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Otro pasaje muy utilizado para referirse al anticristo es el de Miqueas 5, del 5 al 6, que dice, y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y lo hiere en nuestros confines. Entonces dicen, ok, puede ser que tenga ascendencia asiria, sí, puede ser que venga de esa zona. Asiria es la parte donde está Irak, sí, donde fue Babilonia, todo eso, sí. Entonces se dice que pueda venir de ahí. También hay la polémica en cuanto a que si sería judío o no el anticristo. ¿Sí han escuchado esa teoría? Sí. Sí. Dice Ezequiel 21 del 25 al 27. Dice, en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado, la hora de tu castigo es inminente. Así dice el Señor omnipotente, quítate el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará. El humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruinas, todo lo convertirá en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asista el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. Eso de que le llamen príncipe de Israel, por eso muchos estudiosos dicen que seguramente es judío, y aparte también lo reafirman por Daniel 11:37, que dice que, hablando del anticristo, que del Dios de sus padres no hará caso, hablando de que seguramente era judío, ¿sí? Ni del clamor del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y también en Juan 5:43 menciona que Jesús, hablando de la condenación que le dio al pueblo de Israel, que dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hablando de que Israel recibiría al anticristo. Y la condicionante para que Israel reciba al anticristo tiene que ser que es judío. ¿Sí? Entonces, se dice que pueda ser de eso. Hay varias teorías, hay varios escenarios que se pueden armar a partir de esto. Y de hecho, dicen que muy bien pudiera ser de la tribu de Dan. ¿Sí? ¿Saben que ahorita las monarquías europeas reclaman su derecho o su ascendencia judía? No sé si han escuchado esos asuntos.
declaran su ascendencia judía y dicen que son de la tribu de Dan. Sí. Si te das cuenta, Dan se convirtió en una tribu muy particular porque se perdió. Sí, se fue tan al norte que ya no se supo qué onda con ellos. Historiadores dicen que, por ejemplo, en la película de 300, ¿cómo se llaman los troyanos, verdad? Son espartanos. Los espartanos que eran de la tribu de Dan, sí. Porque ya se habían ido tan al norte que se habían ya desligado mucho del pueblo de Israel. Pero hay una profecía que da un poquito de luz en cuanto a esto, que es la que viene en Génesis 49, 14, que dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y eso se cumplió cuando... ¿Quién fue el que juzgó? Fue el que puso a Dios a prueba. No. El que puso que... Sí, Gedeón. Creo que era Gedeón el que juzgó. Pero dice, Dan será... Luego menciona Jacob. Dan será una serpiente junto al camino, sí, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para salvación. Órale. Es una profecía que dices, no me gustaría que me la dieran a mí. Hablando de que se va a convertir en la serpiente venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. O sea, está fea la profecía, hablando de que se ha convertido en algo malo. Y curiosamente, ¿qué creen? En Apocalipsis 7, del 4 al 8, se menciona a los escogidos del pueblo de Israel. Y se mencionan todas las tribus, menos la de Dan. Se menciona Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón, José, Benjamín. Y Dan no aparece por ningún lado. ¿Y Sacar también? Sí, Sacar también. No se menciona por ningún lado. Entonces se dice que muy bien pudiera ser que tenga ascendencia por parte de ahí. Hay las teorías en ese sentido. Así es cierto, lo vamos a ver cuando ya suceda eso. Obviamente nosotros desde el Mezzanini. Pero es la cuestión que se menciona. O sea, para que pueda engañar al pueblo de Israel, tiene que reclamar alguna linaje, alguna sangre por parte del pueblo de Israel. Pero también tenemos que reconocer que no es solamente una persona la que va a estar como anticristo. Acuérdense que va a estar el anticristo y el falso profeta. Sí. Que menciona en Apocalipsis capítulo 13. Entonces van a ser dos. Entonces, alguno de los dos pudiera ser el que reclama, el que logra el engaño sobre el pueblo de Israel para que lo acepten como el Mesías, ¿sí? Va a ser un dueto. Dice Apocalipsis 13 del 4, el versículo 4, versículo 11 y 12. Dice, y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. El dragón es Satanás, de acuerdo al capítulo 12, y la bestia es el anticristo. También adoraban al anticristo y decían, ¿quién como el anticristo? ¿Quién puede combatirlo? Después vi que de la tierra subía otra bestia. Sí. Esta otra bestia es el falso profeta. Tenía 2 cuernos como el de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, del anticristo, y hacía que la tierra y los habitantes adoraran al anticristo, y cuya herida mortal había sido sanada. Sí. Entonces, va a ser un dueto el que va a estar aquí trabajando. No solamente, el anticristo no va a ser solo, va a tener su achichincle que va a estar ayudándolo, que va a estar abriéndole el paso y va a estar promoviendo el culto al anticristo. Entonces, va a ser un dueto, pero también algo interesante del anticristo es que también se le conoce como hijo de Satanás, en el sentido tal vez literal de la palabra. ¿Se acuerdan Génesis 3:15 cuando dice que Dios le dijo a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? ¿A qué se refiere con la simiente de la mujer? A Jesús. A Jesús. ¿Y la simiente de la serpiente? Al anticristo. Al anticristo. Pues sí tendría que ser. Sí.
También tiene implicación espiritual de que, pues, oye, la simiente de la serpiente, pues, todo, digo, de la mujer, todo el linaje de Jesús y la iglesia, el pueblo de Israel y también los hijos, toda la gente que ha rechazado a Dios, la simiente de Satanás. Pero aquí, cuando ves que Jesús tuvo un cumplimiento físico, literal, en Jesús, la simiente de la mujer, tú puedes intuir que también va a tener una aplicación literal en cuanto a la simiente de la serpiente. Dice, y esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice Isaías 27:1. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez y la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Isaías 27:1, hablando como la profecía acerca de la destrucción de Satanás. Fíjate lo que dice. Hay varias teorías en cuanto a cómo se convierte el anticristo en hijo de Satanás, ¿sí? Porque se dice que no nace como tal, ¿sí? Vamos a ver esa postura más adelante, pero dice Romanos capítulo 1, versículo 4, si me acuerdo, que Jesús fue declarado con poder hijo de Dios con la resurrección. ¿Se acuerdan? Sí. Algo similar sucede con el anticristo. Sucede una especie de falsa resurrección que lo hace y lo convierte en el primogénito o en el primer hijo de Satanás antes de que los demás se compongan su marca. Dice, y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia, o sea, al anticristo. Y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. Y también adoraron a la bestia. ¿A quién adoraron? Al dragón, a Satanás mismo y al anticristo. Sí. Y decían, ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Nada más quiero que se imaginen la escena. El tipo estaba moribundo. Sí. A punto de morir o ya, básicamente ya petateado. Y ese tipo lo trae a la vida y lo pasa de ser una persona moribunda a un superhombre al cual la gente clama y dice, ¿quién va a poder pelear contra él? ¿Sí? Vamos a entender. Y adoran a Satanás, al dragón, por haberle dado ese poder al anticristo. Sí. Como una especie de copia piratona del evangelio donde, ¿sabes qué? Resucita Jesús y es como que el primogénito de la resurrección y nosotros los que creemos en él vamos a seguir con eso. Bueno, parecía que es la misma situación aquí, ¿sí? Donde se convierte en hijo de Satanás al momento de recibir esta marca, este upgrade, al convertirse en superhombre, y a partir de ahí la gente quiere ponerse la marca de la bestia, ¿sí? Del anticristo. Tiene todas las características del anticristo. La Biblia lo menciona en Daniel 8:23, Ezequiel 28:3 como un genio intelectual, un orador persuasivo en Daniel 7:20, Apocalipsis 13:2, político astuto, un genio financiero, pues es el que va a diseñar toda la cuestión de que nadie puede comprar ni vender sin la marca, un líder militar, un poderoso organizador. Si Hitler podía engañar y mover masas, Hitler va a ser un juego de niños comparado con este individuo. Es que es un totipotencial. Sí, no, va a estar con... hay una... Sí, saben que... Platicando con una chava que tenía un novio que se metió en ocultismo. Me enteré de cómo Satanás copia muchas cosas que Dios hace. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que hay satanistas que hablan en lenguas, ¿sí? Que oran, ayunan. ¿Sí? No, de hecho. Bueno, y también dentro de ese ámbito ocultista se conoce como algo la unción. Nada más que tiene otro nombre, no me acuerdo cómo. Sí, donde así como que viene la unción del Espíritu Santo y te lleva a hacer cosas con excelencia para desempeñar tu función, talento. ¿Solo ¿vale? mediums? No, estás hablando de que de que un espíritu te superdota para llevar a cabo una tarea. Sí. Pues eres imitador. Sí, es imitador. Y me estaba platicando ese concepto y yo, pues en el cristianismo lo conocemos como la unción, cuando viene el Espíritu Santo y sí, pero ellos lo conocen como una ayuda demoníaca que te lleva a desempeñar
tal o cual funciona. Imagínense, ¿sí? Entonces no va a extrañarse que este tipo tenga una especie de unción demoníaca para llevar a cabo todo este trabajo, ¿sí? Se dice que por la situación que se ve de que estaba moribundo, que va a ser herido de muerte en la cabeza y en la mano, ¿sí? Apocalipsis 13:3 dice que una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada y el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y Zacarías 11:17 mencionan muchos estudiosos que este es un pasaje del anticristo y dice: ¿qué aflicción le espera al pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Hablando como que tal vez por eso se ponían la señal, la marca en la mano o en la frente como señal de lealtad a la bestia, ¿no? Y por lo que vemos, en medio de esta herida de muerte, Satanás lo va a sanar dándole su poder y su autoridad. Y es aquí cuando cambia esa transición en el que se convierte en superhombre y donde todos le dan la autoridad y la lealtad al anticristo. Dice Apocalipsis 13, de 2 al 4. Este bestia parecía leopardo, pero tenía las patas de oso, la boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Fíjate que se lo da al mismo Satanás. Y vi una de las cabezas de la bestia que parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Se imaginan la escena? Va a estar... Sí, pero ¿qué tan impactante va a ser todo esto? Y luego para que la gente adore al dragón tan directo. Es que yo creo que también va a estar tan agotada la credibilidad de las naciones con los líderes que tienen. Corruptos, abusivos, ya ves ahí en Venezuela, ¿cómo se llama? Dictatoriales, que si llega un personaje mundial que te ofrece soluciones, que es muy inteligente, carismático y todo. Y luego que rescata la economía, les ayuda a lo mejor con el hambre en África. De hecho, por eso comentamos que la crisis que se avecinan, que se desatan con los sellos de Apocalipsis, las crisis económicas, de las pestes, es el escenario propicio para que se presente un salvador falso, sí, claro, que es el anticristo. Va a ser el momento propicio para que se germine ese tipo de falsos mesías, especialmente el de este anticristo que se va a levantar. Entonces, pero si a eso le añades toda la manifestación abierta y total que va a tener, acuérdense que Dios ya no va a restringir el poder demoníaco y todo lo que se va a estar generando, ¿sí? Y es aquí donde vas a ver que esta sanidad milagrosa lo va a presentar al anticristo como un superhombre, un Dios. Por eso lo va a la gente a aclamar y lo va a adorar como Dios. Si va a sufrir un upgrade, ¿cómo se dice en español? Una actualización, sí, en ese sentido. Y es aquí donde entiendes cómo es que dice 2 Tesalonicenses 2, 4, Daniel 11, 36 al 39, Apocalipsis 13, de 4 al 15, que se va a poner el anticristo a toda religión, a todo culto, y se va a declarar a sí mismo Dios y va a recibir adoración mundial. Sí. Y este cambio que sucede de una persona moribunda a un superhombre es lo que hace que tenga sentido en que se declara a sí mismo como Dios. Sí. Porque no solamente la gente lo va a aclamar como Dios, como que va a tener manifestaciones físicas que la gente diga, ¿quién va a poder contra él? Va a ser invencible físicamente. Sí. Entonces, también el anticristo va a tener una imagen suya, lo que sería un avatar. ¿Sí saben a qué me refiero con avatar? ¿Vieron la película Avatar? Sí. Es un cuerpo, una imagen, una estatua, algo artificial. Exactamente. Al cual se le va a dar vida y va a ser adorada y la pondrá en el templo, en el tercer templo de Israel. O sea que mareó a los judíos totalmente. Bueno, lo que va a pasar es que acuérdense que cuando pone su imagen en el templo, va a violentar el templo, va a quitar los sacrificios que estaban dando y va él a usurpar eso para poner su imagen ahí. A ver,
ya llega un momento en que los israelitas ya tienen otra vez instalado el sacrificio continuo. Así es. Va a llegar a tener el sacrificio continuo, el anticristo va a celebrar un pacto. Después del periodo de principio de dolores, en algún punto va a celebrar el pacto con el pueblo de Israel, el anticristo, pero a mediados va a quebrantar el pacto y va a poner su imagen en el templo, en el lugar santísimo, y va a hacer la persecución para tratar de eliminar a todo el pueblo de Israel. Sí. Eso es donde el pueblo de Israel se da cuenta que aceptamos el falso Mesías. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Sí, pequeñito error de cálculo. Pero si te das cuenta aquí, cuando menciona que va a poner el avatar a su imagen en el templo, y cuando menciona 2 Tesalonicenses que el mismo anticristo es el que se va a sentar en el templo, te hace pensar que esta imagen va a tener su conciencia o va a transferir su conciencia a este tipo de imagen. Va a estar algo como lo que ya están programando, como lo que ya quieren hacer, ¿sí? Con la tecnología que están desarrollando. Entonces, con estas señales, dice Apocalipsis 13:14, con estas señales se le permitió ser en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Dice versículo 15, luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Imagínate la imagen. ¿Sí han escuchado los comentarios de la inteligencia artificial? No han escuchado. No. Sí. Ok, bueno, lo comento. Ustedes pongan ahí pláticas de TED de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Y te encuentras cosas que dices, estoy escuchando Pues esto. Con Siri. Bueno, no, pero los comentarios de los científicos que están detrás de eso dicen, por ejemplo, uno de los comentarios parafraseado decía que la amenaza más fuerte contra la extinción humana es la inteligencia artificial. Y luego dice, estamos creando un tipo de Dios. Qué horror. Fíjate lo que dicen, estamos creando un tipo de Dios. Más vale que lo hagamos bien. Sí. Luego tú ves esto y dices, oh my goodness. Porque se retroalimenta de información y puede ser autosuficiente. Porque va a ser más poderoso que cualquier ser humano en cuestión de conocimiento y toda la cosa. O sea, va a ser descomunal lo que se va a dar. Va a ser lo que se conoce como el singularity, el momento de la singularidad, donde el avance de la tecnología de las máquinas sobrepasa la capacidad humana. Pero ya estaban diciendo eso, Chuy, de que ya estaban diseñando una computadora que se estaba retroalimentando de toda la información que se estaba generando continuamente. Así es. Entonces no puede parar de informarse y autoinformarse y va a tener el control de todas las cosas. Sí, imagínate eso. Eso es lo que están buscando hacer. Entonces, imagínate que el anticristo que digas que el cuerpo que me dio este tipo, el upgrade que me dieron está brutal, pero todavía puedo aumentar mi poder descomunalmente teniendo acceso a toda la información y todo. Algo así como lo que sucedió en la película de Trascendental de Johnny Depp, sí. Que lo que está... Esa mentalidad es lo que están trabajando ya en el ámbito científico. Si no lo han visto, les da una idea de lo que nos estamos proyectando. Sí. Entonces, dice que se pone la imagen en el templo. Sí, y 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se lo pone y se levante contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, un lado dice que es la imagen y otro caso, y Pablo dice que es el mismo anticristo. Entonces, podría ser esa transferencia de conciencia. Y ahorita no es alocado porque están trabajando para lograr eso. Sí. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda es patitas para que son. Y ahora entiendes, pues dices, ¿por qué abominación desoladora? Cuando habla la Biblia de abominación, está hablando siempre de idolatría, de un ídolo. Sí, es una abominación para Dios. Y desoladora porque cuando ves que esa abominación va a mandar a matar a cualquiera que no lo adore, pues ya entiendes a qué se refiere con la desolación que va a causar ahí. Tiene otros nombres el anticristo. Tú lo conoces como semilla de la serpiente, el pastor inútil en Zacarías, el cuerno pequeño en Daniel 7, Daniel 8, el príncipe que habrá de venir, Daniel 9:26,
el ángel del abismo, en Apocalipsis 9:11, o la bestia que sale del abismo, el rey voluntarioso, Daniel 11:36, se le conoce como la bestia, el padre de mentira. Por cierto, aclarando, cuando hablo de la bestia, cuando la Biblia habla de la bestia, Apocalipsis 7 menciona a qué se refiere con la bestia. Cuando habla de la bestia, habla de reinos o reyes que van a surgir. Sí, entonces, cuando digo que la bestia es el anticristo, tiene una explicación bíblica de por qué se refiere a eso. ¿Sí? Es diferente al dragón. Es diferente al dragón. El dragón, en el capítulo 12 de Apocalipsis, menciona que es Satanás, la serpiente antigua. Sí. Y el padre de mentira, el pseudocristo, el hombre de anarquía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que viene en su propio nombre, el asirio. Todos estos son títulos que se le da al anticristo. Y la Biblia habla mucho acerca de este personaje. ¿Sí? Y es aquí donde vamos a entrar en lo siguiente. Va a ser, creo que la siguiente, no sé mejor si es en la siguiente o no, pero vamos a hablar acerca de, a detalle, la teoría de la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. ¿A qué se refiere con eso a detalle? Sí. Sí, es la que sí. Sí, ¿es la que sí? Ah, perfecto, sí, es la que sigue. Vamos a entrarnos en materias, en temas algo escabrosos en ese sentido, pero muy interesantes. Entonces, dentro de esta dinámica de principio de dolores, surge este personaje que es el anticristo. Tenemos ya una idea general de él. Vamos a retomar esto en la siguiente sesión. Pero también vemos que van a surgir guerras y rumores de guerras. ¿Qué guerras se imaginan que van a surgir? Ahorita, por ejemplo, de acuerdo a la situación política que hay en el mundo, ¿qué está a punto de estallar? La tercera guerra. Siria es de Rusia. Rusia, Siria, guerra, no, sí, guerra, ¿por cuál? ¿Dónde? ¿A dónde? Sí, Oye, también Corea está muy... Pues Estados Unidos está bien metido. ese gordito ahí que lo... Bueno, una de las, todos son polvorines, son a punto de explotar, pero ahorita el punto más candente en el mundo es Israel con los vecinos árabes. Sí. Y es ahí donde entramos en las dos futuras guerras que es muy posible que vayan a suceder después del rapto. Sí. Vimos que va a surgir el jinete rojo que va a traer guerra y destrucción. Sí. La teoría es que muy bien pudieran ser estas dos guerras. Una es la guerra del Salmo 83. De hecho, aquí casi se trajo promocionando el libro. Psalm 83, The Missing Prophecy Revealed. ¿Tú ya lo leíste todo, casi? No, voy como a la mitad, lo estoy traduciendo. ¿En serio Sí. todo? ¡Wow! Ok. Por si alguien interesado. Es muy Excelente. interesante todo lo que viene en el Salmo 83. O sea, fue una revelación para este hombre. De hecho, bien Salus fue el que recibe la revelación de que el Salmo 83 no habla de una situación de Israel, sino que habla de un conflicto internacional. Ok, se lo voy a platicar. Si ustedes lo van a leer en casa, porque es algo extenso que quiero abarcar las dos guerras hoy. Pero el Salmo 83 habla de una guerra que se avecina con los vecinos inmediatos de Israel. Sí. Los asirios. Lo menciona varios. Menciona, por ejemplo, las tiendas edomitas e ismaelitas, los ismaelitas, los de Moab, los agaraneos, Gabal, Amón, Amelec, los filisteos, los habitantes de Tiro, Asiria y descendientes de Lot. Todos ellos confabulados, gracias. Confabulados para hacer una guerra contra Israel con un propósito específico. Salmo 83, del 1 al 5 y versículo 12 mencionan que el propósito de esta guerra es borrar a Israel del mapa. Su destrucción. Sí. El propósito es, queremos destruir, queremos borrarlos, quitar su memoria de la faz de la tierra. Sí. ¿Y quiénes son esos tipos? Nos sabemos, por ejemplo, que las tiendas edomitas e ismaelitas son los refugiados palestinos y de Jordania Sur. Los ismaelitas son los de Arabia Saudita, los de Moab son refugiados palestinos y Jordania Central, los agaraneos son de Egipto, los de Gabal son los del Líbano del Norte, Amón son los refugiados palestinos y Jordania del Norte, Amelec son los árabes del sur de Israel,
Los filisteos son los de Franja de Gaza y refugiados palestinos. Los habitantes de Tiro son los de Hezbolá. Asiria son los sirios y posiblemente el norte de Irak. Y los descendientes de lo que está hablando de Moab y Amón. Curiosamente, ¿quiénes son? En pocas palabras. Está Israel, son todos los que están rodeando a Israel. Líbano, Los vecinos Jordania, inmediatos. Arabia, Egipto, Sí, todos son los vecinos inmediatos son todos los que están ahí. de Israel. Sí. ¿Y qué creen que está sucediendo en las noticias? ¿Saben qué quieren hacer? Se están haciendo, pues se están coludiendo, confabulando. Se están coludiendo Irán, Irak y la gente. El proceso de paz en Israel es imposible. ¿Saben por qué? Porque la paz, lo que ellos quieren hacer, quieren eliminar a Israel de eso. Lo dijeron en las Naciones Unidas, uno de los representantes de uno de los estados alrededor fue y lo dijo en las Naciones Unidas que era necesario eliminar a Israel y que ese era su... Pero eso tiene años, o sea casi lo están diciendo a cada rato y lo dicen entre ellos y todo. Abierto. No hay, y este anticristo no hay ninguna posibilidad que sea musulmán. Sí, por eso decía la Pues Sirio. los asirios son No musulmanes. hay posibilidad que sea musulmán porque acuérdate que lo acabamos de leer que se va a poner a cualquier cosa que se llame Dios o sea objeto de culto. Pero los Sí. asirios Pero son que los musulmanes. asirios, ¿qué Pero son? ellos lo hacen. No van a ser, no va a ser, si acaso, no puede ser musulmán en cuestión de la religión que se conoce actualmente por el hecho de que él se va a posicionar Pero como, sí como puede Dios. ser árabe, Sí puede ser árabe. pero Porque no Sí, no asirio. musulmán. La Pero forma los en que, árabes y los la musulmanes forma de son- muerte para los que no aceptan la marca es la forma de La guillotina, como ellos sacrifican. cómo lo hacen. Exactamente. Y- Muy bien pudieran incorporar técnicas musulmanas o de terroristas, de los terroristas para esa cuestión. Pero no podría ser musulmán porque acuérdate que el musulmán profesa que solamente un Dios, sí, que, Por eso y que no, y que ningún ser humano es Dios y que no puedes adorar ni siquiera a Jesús. Pero, Sí, el anticristo dice que va en contra de todo Dios porque Él es el Dios. exactamente. El anticristo va a eliminar cualquier forma de culto, catolicismo, cristianismo, islamismo, todo eso lo va a eliminar el anticristo. La, Sí. la gente que estudia en hebreo los pasajes bíblicos, o sea, con el idioma original, todas esas partes de la Biblia, el 666 y todo eso, ellos te explican que, judíos, te explican que el 666 es una referencia a Alá. Sí, es la frase de Alá, la frase que se dice, O sea, Alá es grande, sí. al hacer la traducción, hacer las traducciones, no les cuadraba ahí algo y lo tradujeron por algo numérico, pero que originalmente lo que dice ahí es Alá, y que inclusive en las letras hasta te representa la bandera musulmana, o sea, que como que está revelando un futuro acerca de eso, por eso te pregunto. De hecho, qué bueno que lo tomaste, que lo tocaste, Rafael. Sí, es algo que el 666, el número en griego, parece escrito en árabe. Y parece ser que es la frase de Alá es grande. Sí, Más es Alá, o sea, la A-L-A-H, o sea, es esa palabra. sí. Y de hecho, para corroborarlo, te ponen muchos pasajes en donde Alá simboliza todo lo profano, la maldición y todo, y eso te lo ponen ahí. Pero nosotros tenemos una traducción, vamos a decir, inexacta de ese pasaje, y se relaciona con el 666 y con un número, y por eso que Hitler da 666 y que el otro da... Pero que realmente esa palabra es otra cosa y que nosotros no lo tenemos tan claro como ellos. Es un comentario. Sí, no hay mucho pierde en ese sentido porque sabemos que la marca, se va a dar específicamente para hacer transacciones donde no puedas comprar ni vender, pero también va a tener efecto para ser de lealtad a este futuro líder mundial. Sí, Ellos se marcan la mano, la frente, para saber que tú eres musulmán. Si tú no quieres... Sí, claro, pero podemos ver por el contexto profético de que va a ser en este momento histórico donde se le va a dar lealtad a este futuro líder, donde todo el mundo va a adorar y todo el mundo lo va a seguir. Ahorita sí te puedes marcar qué cosa y un sellito de Kitty para mostrar lealtad a Estaba él. yo oyendo algo de las noticias cristianas, estas que vienen en internet,
que los musulmanes, que una tercera parte de los musulmanes está esperando a su Mesías y que también saben que Jesús va a regresar y también están esperando poderlo atacar, o sea, poderlo resistir. Fíjate, Ellos. estaba en Suiza en el 2008 cuando me topé con un chavo musulmán que estaba estudiando profecía musulmana y yo no sabía que veía tal cosa. Y ellos esperan a un líder mundial, el cual va a juntar a todos los ejércitos del mundo Una gran batalla. para destruir a Israel. Y yo también creo eso, pero mi Biblia es el anticristo. Le dijiste, Sí, pero pues él no cree en la Biblia tal cual, sí. Quieres mocharle la cabeza a tu Sí, y que tienen una profecía y que si tú ves es la antítesis de la cristiana. Sí. Eso puede llevarte a pensar que los musulmanes puede ser que en un punto cambien a la religión del anticristo por las características que va a tener. Lo están esperando. Exactamente, aunque no se llame musulmán, puede ser que como sucede, ¿no? Va a haber cambios tan fuertes aquí que va a cambiar toda la religión, pero va a ser tan familiar el cambio porque hay profecías que apuntan a ese anticristo por las características que pues, es posible que vayan a abrazarlo y vayan a seguirlo en eso porque va a reunir y está reuniendo todo y y aparte quiere va ser. a profanar el templo. Porque O sea, también en la profecía que tú citas de Génesis, la enemistad que pone entre la simiente de la mujer y la serpiente, pues son los dos pueblos que se han vivido de pique de toda la historia. Siempre están enemistados. Así Por es. eso yo La mi profecía, comentario. exacto. Es lo más obvio y más claro que hay si no le buscas mucho al lado, pero... Lo que pasa es que cuando tratas de cuadrar todo, digo, acuérdate que la Biblia no se contradice. Entonces decimos, oye, el anticristo va a ser musulmán. Hay cristianos, hay estudios que dicen eso, pero no cuadra con el hecho de que el anticristo va a ser una figura antirreligiosa, en el sentido de que pues, se va a poner a todo lo que se llame Dios objeto. Pero no es tanto que sea un hombre, porque Alá es el Dios de los musulmanes. El anticristo es Alá. No, este va a ser un líder, una figura humana, sí, que va a estar dirigiendo eso. Entonces, esta figura humana se va a declarar Dios a sí mismo. Sí, obviamente, pues tiene un dirigente, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, o sea, incluso dice que va a negar al Dios de sus ancestros. O sea, no va a ser... o sea, dice Pablo que va a ser se va a declarar mayor que cualquier Dios. Sí. Podría surgir de ahí y de generar otra cosa. Exactamente. eso es lo que yo también pienso. O sea, pudiera muy bien degenerar, ya que vean, esta es la realidad completa, esto es lo que es mutar. O sea, pues sí, la verdad es que te está generando algo peor, pero ya para adorar a Satanás y al anticristo, sí. Entonces sí, muy bien pudiera hacer eso. No pudiera ser el Islam tal cual como se ve, como es ahorita, porque contradeciría eso, lo que sabemos de lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Pero sí muy bien pudiera ser. ¿No? ¿Mande? Tiene una relevancia, Sí. como que sabes que de ahí está algo que va a surgir, porque O sea, quiere indicarlo. por esta profecía tú puedes ver de los musulmanes que tienen que fácilmente podrían abrazar al anticristo y hacer un cambio a la religión del anticristo. Sí, por esas profecías que tienen, porque están esperando a un líder mundial que se levante a ser justamente el que va a ser el anticristo. Y el saber saber que ellos saben que va a regresar Jesús, ellos saben que va a regresar y saben que lo van a enfrentar. Bueno, hay varias vertientes de la profecía musulmana, porque unos dicen que va a regresar Jesús y va a pelear juntamente con el anticristo y va a demostrarle a los judíos y a los cristianos que nada que ver. Y otros que sí va a pelear con Jesús. O sea, hay varias vertientes en ese sentido. Pero tú ves la profecía de los islam y tú ves que es la antítesis del cristiano. Entonces no me extrañaría que, como bien dice Rafa, que vayan a abrazar o vayan a cambiar, a transicionar a la religión del anticristo por las características. Ya nacería el anticristo. ¿Mande? Ya nacería. Ahorita, O sea, ya está. A mi gusto, sí. O sea, la palabra del Señor. Mira. que ya- Algo que dicen, y estoy de acuerdo con los comentarios de estas personas que estudian esta temática, es que como el rapto, el anticristo, como Satanás no sabe cuándo va a suceder el rapto, Satanás siempre tiene que tener a alguien en la fila que pueda Listo. ocupar. haciendo que nazcan y que Si los nazcan. Sí. políticos tienen ya... Tiene que tener a alguien listo para Satanás no tendrá. que pueda fungir, porque en cualquier momento...
Sí, es el factor sorpresa que Dios tiene en ese Tengo sentido. tengo este. Sí, o sea, a lo largo estoy, y creo que sí, que es correcto. Digo, si Pablo, imagínate cuando Pablo escribió de que, oye, cuando los que estemos vivos, es Satanás, y así como que la torre tengo que alistar. O sea, sabe que tiene que estar listo en todo momento. Entonces no me extrañaría y cuanto más que estamos viendo todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, sucede el anticristo en medio de este desbarajuste social, económico y mundial que se va a estar dando. Va a ser propicio para que se dé a conocer. Pero en medio de esto va a haber guerras, chicos. No va a ser paz y tranquilidad. Va a ser un momento propicio para que una figura política como el anticristo pueda agarrar o tomar preeminencia. Y esta guerra es la que mencionamos, la de Salmo 83. La primera guerra es esta que se puede generar que Israel peleando con sus vecinos inmediatos. Sí. Ahí está. La Biblia menciona esto en el Salmo 83 y en otros pasajes que ahí se los pongo. Pero, ¿saben qué? ¿Han escuchado las 3 guerras mundiales planeadas por los Illuminati? ¿Algo de eso no han escuchado? Sí. Sí. Ustedes pueden googlear ahí qué anda con eso, pero se dice que hay una carta que escribió Albert Pike, el jefe de los masones y de los Illuminati, el 15 de agosto del 1871, donde habla de 3 guerras que planearon desde 1871. La primera guerra mundial era derrocar a los zares de Rusia y transformarlo en una fortaleza del comunismo ateo y usarlo para destruir a otros gobiernos y debilitar las religiones del mundo. Sí. Desde entonces estaba planeado eso. La segunda guerra mundial era usar las diferencias fascistas y sionistas y como resultado obtener el Estado soberano de Israel en Palestina. Y la tercera guerra mundial era usar las diferencias sionistas, o sea, de Israel, y musulmanas para ocasionar la destrucción entre ambas partes y generar un cataclismo social en las naciones involucradas que dé paso a un nuevo orden mundial. O sea, que quedan tan hartas y tan hastiadas de las guerras entre religiones que ocasione un nuevo... Sí. Esto se lo platico porque se me hizo interesante porque concuerda con esta guerra entre israelíes y los vecinos. Sí, sabes que creo que en 2050 van a ser más los musulmanes que existen en toda la tierra. ¿Sabes por qué? Por nacimiento. Por nacimiento. O sea, van a superar a los cristianos. Estaba ya para qué era para el 2020, 22 ya van a ser Gran Bretaña es oficialmente musulmana. Sí, el Parlamento va a estar va a tener más musulmanes que anglosajones. Porque la tasa de crecimiento es de 8 musulmanes, o sea, tienen 8 hijos en promedio. Sí, versus 1 o menos, sí. O ninguno. Sí. Entonces, cuando entiendes lo belicosos que son estos tipos, entiendes por qué va a haber muchas guerras o conflictos A nivel mundial. a nivel mundial. Sí. Van a estar en todos lados, Exacto. Sí. hasta acá. Si no te haces de víctima. Bueno, como resultado de esta guerra con los vecinos, ahí les pongo un montón de pasajes que los que han estudiado ese tema lo han desglosado. Israel derrota a la confederación de vecinos que se levantaron contra ellos, toma prisioneros de guerra, la región va a sufrir cambios urbanos, es decir, ciudades son destruidas y otras zonas son construidas como centros urbanos. Israel expande sus fronteras, recibe más judíos que estuvieron dispersos. Es aquí seguramente donde, al destruir los vecinos, es el momento propicio para construir el templo. Muchos dicen que es el ideal, o sea, ya no hay como que, pues ya los sometimos a los vecinos que estaban ahí poniendo gorro y pueden construir el templo. En este tiempo es donde donde Israel desarrolla un ejército grande en extremo, que el que viene en Jeremías 37 y Ezequiel 37 y Jeremías 49. Y tienes a partir de ahí a Israel en paz y sin murallas. Sí. Lo que permite la siguiente guerra que se daría. Sí. Israel se convierte en paz y sin murallas y se convierte en la nación más rica del mundo. El centro económico a nivel mundial. Sí. Pero ya no estamos para ese momento.
No, estamos nosotros viendo aquí desde el mezanino y cómo la cosa, sí. Ya estamos en el ejército. Haciendo- ¿Qué tiempo tenemos que estar viendo? Estamos entrenando. Estamos viendo, nos están dando los paseos por la Nueva Jerusalén, viendo nuestros... En las tierras, Los tours. en las calles de oro. Tours y rides. Algunos aprendiendo a cabalgar, porque pues vamos a regresar en caballo, algunos saben qué Todas onda. las armas más tecnológicamente más avanzadas. Sí. Prendiendo espada, o no sé cómo está la cosa. Pero bueno, entonces Israel está en paz y murallas y se convierte en la nación más rica del mundo. Y es ahí donde pasajes menciona que Israel vuelve a ganar el título de mi pueblo, Israel, sí. Y es donde centra, pone el escenario para la siguiente guerra. La guerra de Gog y Magog que viene en Ezequiel 38-39. Esta guerra no es de los vecinos inmediatos. Esta guerra viene de personajes de Magog, que es Rusia, de Persia, que es Irán, de Cus, que es Etiopía y Sudán, de Fut, que sería Libia, Argelia y Túnez, de Gomer, Mesec y Tubal, que son Turquía, ¿sí? Y si te das cuenta, este es un círculo, o sea, la primera guerra era con los vecinos inmediatos. Israel los destruye y amplía sus fronteras. Y quita ahorita saben que tiene muralla, que tiene muros. Bueno, ya no va a poder tener eso y va a estar en paz. Y va a ser convertido en una nación muy próspera. Y esta guerra es donde encuentra estas naciones, Rusia, Irán, Turquía, etc., a Israel como la nación más próspera y quieren hacer una guerra con un propósito diferente, no destruirla. Ezequiel 38, 12 y 13 habla de que el propósito de esta guerra es tomar las riquezas de Israel. Como los de Saquear. Babilonia. Sí. Yo quiero saber dónde pusieron tanto oro. Entonces, el propósito es saquear a Israel. Y es aquí donde se convierte interesante porque tienes a un personaje que es Gog. Sí. ¿Saben quién es este Gog? Gog es el príncipe de Magog. Gog es el príncipe de Magog. Pero, ¿por qué hay una problemática con esto? Putin. Gog es el príncipe de Magog, así es. Magog es Rusia. Pero ¿saben qué problemática es? Es que este Gog vuelve a aparecer al final del milenio. No murió. Para levantar la última rebelión en contra del reino del Mesías en el milenio. Pero ¿cómo? ¿Sí? Aquí Satanás ya estaba, Satanás ya estaba en el infierno, ¿verdad? Ya lo mandan al infierno. Lo liberan al final. Ah, Sí. Pero es donde vuelve a aparecer Gog al final del milenio en Apocalipsis capítulo 20, si mal no recuerdo. ¿Qué onda con Gog? ¿Quién es? ¿Cómo ves que puede vivir tanto tiempo? 1000 años después. ¿Saben? Los que estudian ese tema no sabían exactamente a qué se refería, pero resulta que encontraron un pasaje en la Biblia Septuaginta en Amós capítulo 7, versículo 1. Sí. Que si tú lo lees en tu Biblia normal no lo entiendes ni papa. Y me dice A la ver, si algo quieren de- en los esto del amor. Es Amós 7.1, a ver si léelo. De una. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Bueno, si saben que la versión Septuagintas es la versión que se tradujo unos 200, 300 años antes de que Cristo viniera. Y es la versión que utilizaban los... Hebreo al griego. Del hebreo al griego. Es la versión que utilizaban los cristianos primitivos. Sí, la iglesia primitiva, todo era en esa versión. Pero resulta que en la versión Septuaginta, ¿sabes qué dice? Ese mismo pasaje se lee de esta forma. Dice, el Señor me mostró un enorme, y un enjambre de langostas venía, y una de las langostas era Gog, el rey. Ándale, pues. Gog, el rey de las langostas. Pues, ¿quién es? Demonio. La problemática es que Proverbios 30:27 dice que las langostas no tienen rey, chicos. Sí. Así es. Y, oh my goodness, dice
Pero que Apocalipsis 9, por ejemplo, del 1 al 3 menciona una plaga de langostas, pero son demoníacas. ¿Sabes quién es Gog? Gog es un demonio. ¿Se acuerdan del príncipe de Persia que estaba impidiendo que la oración se contestara a Daniel? Que Sí. estaba obstaculizando Que estaba pasara. príncipe de Persia, Gog. Príncipe de Magog, príncipe Gog, que es el demonio que controla y eso. Satanás. Por eso es que puede aparecer 1000 años después en Apocalipsis Pero capítulo. ¿por qué Gog es el príncipe de Persia? No. Así como el príncipe de Persia en Daniel, sí, era un ente espiritual que estaba controlando sobre el reino de Persia. Así Gog, que es el ente o el demonio que está controlando el principado, el territorio de Magog, sí. Es una entidad espiritual que está detrás de todo esto, sí. ¿Y el territorio de Magog es Rusia? De Rusia, así es. Entonces, qué bueno que no está hasta acá. Sí, nosotros no figuramos mucho en la profecía, eso es. Todo es por ahí. Y México arrasó ahí Ay, que mejor que no me... No, pero bueno, entonces eso es un dato interesante, por eso podemos ver que vuelve a aparecer Gog en Apocalipsis 28, en la última rebelión después del milenio. Y es aquí donde está interesante, porque hay conflicto en esta guerra de Gog y Magog. Hay muchos que dicen que esta guerra es la guerra del anticristo, ya cuando está rodeando a Israel para destruirlo. Sí, por varias cosas. Oye, Ezequiel 38:9, que hay un terremoto tremendo, así como se menciona en Apocalipsis, por el enojo de Dios. Ezequiel 38:20 dice que los habitantes del mundo van a temblar ante su presencia y habrá un terremoto y los montes caerán, así como se menciona en Apocalipsis. Se menciona, por ejemplo, que los ejércitos serán comida de los buitres y de los animales salvajes, como se menciona en Apocalipsis. Sí, que dice que Dios va a derramar su espíritu sobre todo pueblo y nunca más se esconderá su rostro, y que las naciones sabrán que Jesús, que el Señor es que el Dios de Israel es el Señor, y que a partir de ahí nadie va a molestar a Israel. O sea, hay varios puntos que dices, oye, parece ser que pudiera ser esta guerra la del Armagedón. Pero también hay otras cosas que podrían cuestionar que no sea. Por ejemplo, los ejércitos de Gog pelean unos contra otros cuando menciona que Dios en Apocalipsis que es el ejército del Mesías el que viene a arrasar contra esos ejércitos. Y al parecer son derrotados por una especie de armamento nuclear por las características que se mencionan en Ezequiel 38:22. Y también parece que, o sea, el hecho de que Dios quiere darse a conocer a todas las naciones del mundo por medio de esta guerra, pareciera como que no es tal cual la guerra final, ¿sí? Y vamos a ver cuando veamos la última guerra a detalle, vemos que la guerra final va a ser una para aniquilar al pueblo de Israel y dos, para pelear contra el Mesías. Y aquí no ves esas características, ¿sí? Entonces, ves, por ejemplo, que los habitantes de Israel salen ilesos en Ezequiel 39:9, y en la guerra final tú ves que mueren 2/3 partes de los judíos, ¿sí? Y que tienen que huir al desierto para que sean sustentados ahí. Y que van a utilizar el despojo como combustible y que les va a durar 7 años. Híjole, Pati, yo me revolví. A ver, venga, duda. A ver, es que aquí en Apocalipsis 19:19 Sí. vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Así es. Por eso muchos decimos, yo estoy en la postura de que no, esta guerra de Gog y Magog no es la final, no es la de Armagedón, no es esa guerra. Pero esta guerra de la que tú estás hablando es después de los 1000 años. Y la que yo te estoy leyendo es antes de los 1000 años. No, la guerra de Gog y Magog estamos hablando es antes de la guerra de Armagedón. O sea, es otra guerra aparte de esta donde lanzan a Satanás al lago de fuego, lo encadena por 1000 años. Lo vamos a poner por orden. Es la guerra de Salmo 83, ¿sí? Israel extiende su territorio, llega la guerra de Gog y Magog. Pero ¿y entonces esta cuál es? La guerra de... A ver, la de 19:19. Esa es la guerra de Armagedón, donde el anticristo y todos los ejércitos del mundo hacen guerra contra el Mesías. Pero entonces dice aquí,
pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y son lanzados al lago de Los fuego. dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Y vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, sujetó al dragón y a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Okay. Y después de los 1000 años vuelven a soltar a Satanás y se vuelve a armar otra guerra dirigida por también Gog, Y esta guerra es la del final del milenio. de Ezequiel No, 38. Ezequiel 38. Por eso les comentaba, ¿cómo es que podemos decir que Gog en esta guerra, antes del milenio, vuelve a aparecer Gog al final? Porque es un ente espiritual que es liberado al final del milenio, juntamente con Satanás. ¿Sí? Ya vamos atando cabos. ¿Quedó claro? Gracias, sí, no para explicártelo mejor. Ya, ¿sabe? Por eso dice, van a encontrar cuando estudian esto que muchos dicen, oye, por las características de Ezequiel 38 y 39, esta es la guerra de Armagedón. Yo difiero con ello porque por el propósito por cuál es la guerra y por el cómo se manifiesta eso. Hay ciertos detalles que te hacen pensar que no es. ¿Sí? La guerra del anticristo contra Israel es para aniquilarla a Israel. ¿Sí? Y no. En la guerra de la Salmo 83, los vecinos musulmanes quieren aniquilar a Israel y Israel extiende sus fronteras. Esta guerra es para saquear al pueblo de Israel, ¿sí? por sus riquezas. Todo eso es antes de esto. Así es, antes de esto. Y esta guerra sería el preludio para que Israel acepte al anticristo como el Mesías. ¿Cuál es la teoría? Es que este líder se posiciona como un ente o como con un reino mundial invencible o superpoderoso que dice Israel, yo no me puedo meter con este, ¿sí? De tan fuerte que va a estar. Entonces va a firmar el tratado de paz. Y vamos a ver por detalles que en la guerra final del Armagedón que el anticristo quiere aniquilar al pueblo de Israel. Y aquí tú no ves esta dinámica. Y tú ves aquí en esta guerra que Israel sale vencedor, no hubo pérdidas. Y en la última guerra, 2/3 partes de Israel mueren. Sí. Y solamente un pequeño remanente es el que se mantiene vivo. Entonces, por esas dinámicas, por el hecho de que, oye, van a tener despojos que les van a permitir usarlo como combustible durante 7 años, no concuerda con las características que va a tener en el milenio. O sea, ¿para qué vas a querer despojos en el nuevo... cuando va a haber energía, el sol y todo, o sea, no concuerda con esos detalles. Pero ustedes van a tener que hacer su tarea y evaluar ahí cuál es al cual se inclinan más, ¿sí? Y aparte contratan a especialistas para que limpien el terreno, limpien y entierren los cuerpos. Ven cómo, cuando leen Ezequiel 38 y 39, ven que utilizan métodos que actualmente están documentados para tratar con cuerpos contaminados por radioactividad. ¿Sí? Marcas, no tocas el cuerpo y va gente especializada a tratar con esos. ¿Sí? ¿Dónde está el cadáver que dice de las águilas? Donde está el cadáver, ahí ponen una señal y personas especializadas se encargan de lidiar con eso. Entonces tú ves esas características y dices, no concuerda con que en el milenio estén haciendo ese tipo de cosas y... No va a ser necesario. Sí, no va a ser necesario. Sí, y hay muchas cosas que fallan ahí. Entonces, lo que parece ser es que esta guerra termina por apuntar a Israel de que Dios está contigo, confía en Él. Pero como suele suceder, Israel traiciona a Dios y se entrega al anticristo para llevarlo al juicio. Así es. Y es lo que vamos a ver un poco más acerca del anticristo en la próxima sesión. Pero por lo pronto, estas son las guerras que se visualizan próximas que van a suceder durante el periodo de principio de dolores. De hecho, ahorita lo que estamos esperando también es de que Damasco desaparezca, porque es una profecía que está ya por... Así es, verse, ¿verdad? que Damasco sería parte de la problemática con el Salmo 83. Israel va a aniquilar a esas...
Y, sí, y fíjense, curiosamente, cada vez que los enemigos de Israel han querido hacerle guerra a Israel, Israel termina sometiéndolos y extendiendo el territorio. Por eso la guerra del 67, del 67 o 68 tenía un territorio más chiquito y luego lo extendió por esa guerra. Y cada vez que quieren invadirlos, crece. Entonces no vas a extrañarte que vaya a suceder esto. ¿Sí? Pero quiero que entiendan las guerras que se visualizan, porque si ustedes ven las noticias, ustedes ven que ya se ven en el horizonte. Y si esto sucede durante el periodo de principio de dolores, tú sabes que está muy cerca. Sí. Por eso empieza a tener relevancia las noticias que suceden acerca de Israel, los convenios o los pactos de Rusia con Irán, que ya hay. De hecho, hace unos meses estábamos viendo que se firmaron un convenio Rusia, Irán y Turquía. Estamos viendo, Gog y Magog. Sí. O ve las amenazas de los vecinos de que quieren eliminar Israel. Salmo 83. Y si tú ves ya esto en el horizonte y sabes qué va a ser durante el periodo de principio de dolores cuando no estamos aquí nosotros, tú sabes que el rapto es más cerca que nunca. Sí. Y te ayuda a discernir. Pero el rapto de este periodo, ¿cuántos años son? Pues, digo, sucede el rapto y estas cosas pueden empezar inmediatamente. O sea, no sabes. No se sabe. Sí, es un periodo indeterminado. Y como quiera, va a ser, como quiera, todavía no, estamos hablando de que seguramente esto va a ser antes de los 7 años, en el que el anticristo firma el tratado con Israel. Sí. No se imagínense para que se den la idea de cómo va a estar la cosa. Sí. Ya no me va a tocar. No nos va a tocar, sí, no nos va a tocar. Muchos dicen, ¿y qué hago si me quedo en la tribulación? Ponte a estudiar la iglesia. Por eso muchos dicen, vete a Israel, ahí va a ser al que mejor le va a ir, en ese sentido. Pero bueno, ya vimos esa dinámica. Terminamos con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podamos ver y entender lo que dice tu palabra acerca de estos tiempos que se avecinan, Padre. Síguenos dando sabiduría, Señor, para que podamos ser discernidos en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que podamos ver las señales. Tú, Señor, reprendiste a la gente que te escuchaba porque no era discernida, Señor, cuando no había excusas. Y tú nos enseñaste, Señor, a ver que cuando así como vemos que las flores y las plantas empiezan a reverdecer, sabemos que el tiempo está cerca y podemos ver las señales. Y con este conocimiento, Señor, ahora podemos ver claramente que podamos esperar, Señor, para tu venida. Señor, prepáranos que podamos estar listos, Señor, y que podamos, con estas señales, alimentar nuestra alma, Señor, y alentarla a no desmayar en el servicio que estamos haciendo para ti, Señor. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.